La Red de la Promoción de la Lectura y Escritura al norte de la Ciudad de México presenta El Canto del Cenzontle, un programa radiofónico dedicado a la promoción de la lectura y escritura. En nuestro podcast podrán encontrar entrevistas, opiniones y mucho más. Leamos, amemos y pensemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del programa El Canto del Cenzontle. Les habla Andrés Morales. En esta ocasión contamos con la compañía de Fátima, estudiante de Historia y Sociedad Contemporánea. Muchas gracias por invitarme el día de hoy a su programa. ¿Te ha pasado que alguna vez te levantas y te pones a pensar en que la vida es muy cruel, difícil, que parece no tener ningún sentido? ¿O te ha pasado que cuando alcanzas alguna de tus metas, sueños y objetivos te preguntas ¿y ahora qué? Pareciera que la misma vida no tiene sentido. El día de hoy hablaremos del libro El hombre en busca del sentido, del autor Viktor Frankl. Primero yo les voy a hablar sobre el autor Viktor Frankl. Nació el 26 de marzo de 1905 en Viena y falleció el 2 de septiembre de 1997 en Viena. Fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y análisis existencial. Además de que fue uno de los sobrevivientes de los campos de concentración que empleó la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, a causa de las experiencias de Víctor, vivió en su estancia dentro de los campos de concentración, se percató de cómo es que aquellos espacios eran un mecanismo para destruir la vida de las personas. Dentro del campo de concentración, Víctor escribió el libro El hombre en busca del sentido. Bien, para empezar este análisis vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué busca narrar el autor en esta obra? Justamente el autor directamente dice lo siguiente: busca narrar la lista interminable de los menudos tormentos diarios y cómo es que estas afectaciones se centran en la psique de los prisioneros. Por ello nos ocuparemos de los sacrificios, los tormentos y la muerte de la incontable legión de víctimas anónimas y olvidados. Pues bien, como lo expresa aquí el autor, él lo que busca es como otro enfoque a lo que se le ha dado de este acontecimiento. Es como la visión de los prisioneros, aquellos que no eran famosos y que pues perdieron a su familia, y por ello buscan narrar así como los tormentos, todo aquello que no está en la visión de la historia oficial. ¿Qué opinas de esto, compañera, tú como estudiante de historia, sobre este libro y sobre esta visión? Pues justamente yo creo que el autor lo que plantea dentro de su libro es más que nada un recuento de todas sus experiencias vividas en un campo de concentración. Como sabemos, bueno, yo como estudiante de historia puedo decir que un campo de concentración pues trae consigo una serie de eventos desafortunados para millones de personas que vivieron en ese entonces, pero al mismo tiempo el autor nos plantea una forma de ver la vida, de cómo podemos tener una actitud buena y mala ante ella, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a pasar a una siguiente pregunta. Esta pregunta es ¿cómo conservar un sentido pese a perder la identidad? Para adentrarnos un poquito en la psique de los prisioneros, habrá que entender más o menos su contexto. Algo que me parece muy fuerte dentro de estos campos era que, para empezar, los prisioneros perdían su identidad. Es decir, su nombre se borraba, incluso sus papeles, y lo único que les quedaba era un número, con el cual lo reconocían, y ese número incluso algunos se los tatuaban en la piel o los cosían en sus prendas. Imagínense la carga psicológica que tiene este hecho. Ahora te pregunto a ti, compañera, ¿tú cómo crees que puedas encontrarle un sentido a la vida si ya perdiste tu identidad, ya perdiste tus pertenencias a tu familia y ya no sabes qué sigue después? Hay una parte en el libro que narra el autor cómo pues este acontecimiento de su vida pues fue muy trágico porque perdió muchas personas dentro del campo, amigos y familiares, pero pues al mismo tiempo la actitud que se tiene ante la vida. Hay una parte en la que él representa cómo desde el inicio del internamiento hacia los campos pierdes la actitud ante la vida. Si tu actitud es mala, pues tendrás que, por así decirlo, morir. Vas a estar condenado a la muerte desde un principio si tu actitud ante la vida es mala, pero si desde el principio le encuentras un sentido a lo que eres, a lo que puedes ser, vas a encontrar la felicidad incluso en los momentos más horribles. Sí, bueno, de hecho ya nos adelantamos un poquito a lo que es el contenido del libro, pero vamos a ir por partes. El autor aquí narra justamente 3 fases
del recluso. Vamos a ahondar un poquito en cada una. La primera fase es la fase del shock, es decir, ¿qué pasa cuando tus perspectivas no se cumplen? Es decir, tú puedes planearte ir a un lugar, encontrarte con cierta persona, pero en este caso no se cumplen las perspectivas de las personas porque se encuentran en un lugar al que nunca planearon ir, no saben lo que les depara. Por eso esta primera fase es como la más impactante y por eso se le llama la fase del shock. ¿Cómo podemos hacer frente a esta fase? ¿Y qué es lo que más o menos nos habla el autor de esta primera fase? Yo creo que el autor principalmente plantea en esta fase que todo interno dentro del campo de concentración va a ser su pensamiento todo pues abstracto, ¿no? No vas a pensar qué es lo que va a pasar después porque no lo sabes. Simplemente estás viviendo el momento con miedo, con intriga de qué es lo que te va a pasar. Al mismo tiempo, pues el autor plantea que pese a todo esto, pues hay que mantenerse con un poco de curiosidad, ¿no? Porque también al mismo tiempo hay una pequeño apartado dentro del libro que dice que hay duchas que te llevan a las cámaras de gas, ¿no? Y hay otras que te llevan simplemente a tomar una verdadera ducha y no sabes a cuál de las dos vas a ir. Entonces ese es el momento en el la mente entra en shock, ¿no? Porque nunca vas a saber qué es lo que te va a pasar. Sí, de hecho justamente respecto a esta primera fase hay algo que le llaman la ilusión del indulto. ¿En qué consiste esto? Justamente el autor menciona que esta ilusión se da incluso en los reos. Cuando son condenados a muerte, algunos conservan la esperanza de que en algún momento, que van a ser exiliados de su condena y van a poder salir. Sin embargo, este mecanismo de defensa también se encuentra en los prisioneros, que a pesar de que están encerrados en este lugar, y aunque saben que les depara la muerte, algunos piensan que en algún momento, por obras del azar, podrán salir. También el autor nos menciona que podemos oponernos o dejarnos llevar por los acontecimientes. Podemos oponer resistencia a la realidad o podemos dejarnos llevar por ella. Otro hecho que también ocurre en esta primera etapa es que a los prisioneros le borran la conciencia. Es decir, todo lo que han vivido se borra. Por ello es que destruyen sus documentos. Incluso en la cuestión del autor, pues al autor le rompen lo que es su obra. Y para él esto es como una destrucción de sí mismo, porque borran lo que es, les cortan el pelo, los dejan sin nada. Es a lo que él llama una existencia desnuda. Otra parte que también sucede aquí es que hay un desenfoque de la realidad. El autor dice que para poder hacer frente a estas situaciones debemos de tener una mirada objetiva. Es decir, no concentrarnos en lo que está sucediendo en el momento preciso, sino pensar qué es lo que va a suceder después y qué es lo que ha sucedido antes de ese acontecimiento. A lo que se refiere el autor es que muchas veces nosotros tenemos ciertos problemas y nos dejamos llevar por ese problema porque pensamos que ese problema encierra lo que es la vida en sí misma, pero el problema es mucho más allá de solo eso. La vida, es lo que viene y es lo que ha sido. Entonces, por ello él dice que hay que ser objetivos frente a estas situaciones. También hay que tener una cierta curiosidad. Esta curiosidad debe ir enfocada a saber si vamos a sobrevivir o no. ¿Algo que quieras opinar sobre esta primera fase? Sí, de hecho, pues yo creo, a mi opinión personal, que toda esta fase que enfrentan los prisioneros dentro de los campos, lo principal que se les quita es su identidad, ¿no? Como bien lo dijiste, pero pues al mismo tiempo yo quiero creer que pueden optar por tener una identidad no solo a través de las cosas materiales, ¿no? Sino que también su identidad está en ellos mismos, ¿no? Y cómo se categorizan a ellos, porque algo material no te tiene que definir como persona. Aunque hayas perdido todas las cosas que te hacen ser humano, tú tienes una pizca de ello dentro de ti sin tener que tenerlo en algo material, ¿no? Sí, de hecho justamente es a lo que más o menos se refiere aquí el autor. Bueno, ya que andamos un poquito en esta primera fase, vamos a pasar a lo que es la segunda fase. La segunda fase le llama la adaptación. ¿En qué consiste esta fase? Pues es básicamente en adaptarse a las condiciones que tenemos. Él lo menciona así, dice hay que saber comportarse. En esta fase se olvida de lo aprendido y se emplean técnicas de sobrevivencia, es decir, hay que mantener una condición aparentemente sana. Él lo menciona así porque en estos campos de concentración las personas que eran sanas eran aquellas que sobrevivían, aquellas que podían hacerse estos trabajos y por ello estas personas eran las que eran seleccionadas para mantenerse con vida. Incluso él dice que una forma de adaptarse es saber utilizar lo que tienes a tus manos. Él, por decir lo que hacía, era que hacía amistades con los vigilantes y de este modo obtenía ciertas ventajas. Aquí el autor nos plantea un par de frases
de distintos autores que él utilizaba como fuente de inspiración para mantenerse con ánimo. Una primera frase que utiliza es de Lessing y es la siguiente: hay cosas que todos deben hacer para perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. Con esta frase lo que él dice es que prácticamente lo que experimenta un prisionero es un sentido de enajenación de la realidad, una alteración de su realidad. Porque nos encontramos con acontecimientos que no eran previstos, entonces tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Dice, hay que sonreír ante la desgracia. Debemos de reaccionar de forma diferente a como lo haríamos con normalidad. Si tenemos un problema, podemos reírnos de ese problema, porque no estamos actuando de forma normal. En esta segunda fase, el autor menciona que se experimenta en los reos algo que se llama la apatía emocional. Esta apatía también es parte de la adaptación, y en esta fase no les importa nada, se vuelven insensibles. De hecho, es bastante problemático lo que sucede aquí, porque incluso los prisioneros se olvidan de la moral, se olvidan de la ética, y lo único que les importa en esta fase es sobrevivir. Por ello es que él observa ciertos comportamientos en los reos que no observaría en otros lados. Gente que traiciona a sus amigos, gente que incluso golpea a los demás. ¿Qué opinas de esta fase, compañera? Yo creo que el instinto de supervivencia que se emplean dentro de los campos, o se emplearon, por así decirlo, fueron, pues sí, llevados al extremo, ya que justamente no muchos pensaban de la forma en la que pensaba el autor, porque justamente el autor tenía una dedicación psicológica previa y no todos entendían por qué estaban ahí, sino simplemente estaban dentro de los campos para sobrevivir, ¿no? Su día a día era poder sobrevivir un día más, pese a todas las cosas, ¿no? Tú comentabas que había veces en las que los prisioneros se golpeaban entre ellos, incluso llegaban a despojar a los muertos de sus pertenencias, como lo son, pues, sus trajes que son muy característicos de rayas, sus zapatos, pese a que fueran desgastados o muy pobres, pues se los despojaban porque se les brindaba a ellos mismos como una forma de sobrevivir un día más, ¿no? Teniendo un poco de lo material. Pues justamente es como lo comentábamos en la pregunta anterior, o en lo que no todo está en lo material, ¿no? El autor incluso nunca se adaptó a este tipo de vida, ¿no? La llegó a ver y por ello escribe este libro y escribe esta fase porque la ve a través de los demás y no dentro de sí mismo. Entonces, yo creo que el instinto de supervivencia es lo que siempre hace a un hombre, por así decirlo, un ser de superioridad, ¿no? Porque para sobrevivir tenemos que recurrir a diferentes tipos de trucos, de mañas para poder llegar alto, ¿no? Sí, bueno, justamente lo que aquí puede marcar el autor es esa lucha entre la razón y el instinto, ¿no? Ya que hablamos de esto, podemos hacer un poco alusión a lo que es el título, que es El hombre en busca del sentido. El autor, ya casi a final de su obra, pues ya deja muy claro cómo es que se encuentra este sentido. Y por irle dando este enfoque, pues él dice que justamente el sentido de la vida se lo damos nosotros mismos. Es decir, que a través de nuestros actos nosotros ya estamos determinando cuál es el sentido de nuestra propia vida. No podemos decir que la vida en sí misma tenga un sentido porque la vida es una abstracción. Entonces, por decir, él dice que la forma en la que actuamos es la forma en la que vamos determinando ese sentido. Y justamente aquí él dice que hay condiciones en las que se encontraban los reos que los hacían cambiar su forma de ser. Pero él dice que realmente estas condiciones son lo que nos permite demostrar lo que en verdad somos. El autor dice que podemos encontrar cierta esperanza en algunos aspectos de la vida. Por ejemplo, un punto que él menciona que es muy importante para tener esperanza es el amor. Él sobre el amor menciona lo siguiente: el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. La salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. Un hombre despojado de todo puede saborear la felicidad. Esto que menciona el autor es referente a los pensamientos que él tenía en esta etapa, porque él pensaba mucho en su esposa. Entonces, lo que lo motivaba a seguir adelante eran los recuerdos de su esposa. Pero como ya dijimos que este sentido de la vida se puede ver no en un sentido lineal, en el presente o en el futuro, sino también viendo el pasado, él veía los recuerdos que tenía con su esposa y también tenía esa ilusión de encontrarse con ella
y planeaba lo que iba a hacer saliendo de ahí con su esposa. Esto es interesante porque justamente él dice que el amor trasciende a las personas. Es una trascendencia física del ser amado y un encuentro del sentido. Él dice que es más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo. ¿Qué opinas de este sentido que le da el autor al amor y cómo es que lo vincula con el sentido de la vida? Pues como ya lo habíamos dicho anteriormente, el sentido de la vida no consta de las cosas materiales. Creo que una de las cosas o de los factores que no se le fueron despojados a los prisioneros era su sentir, ¿no? En este caso el amor era una de las cosas en las que no se les podía un valor en específico como es a las joyas, como es a la ropa, sino que ya lo traían dentro de sí mismos, y creo que el amor justamente es una de las cosas que hace que el hombre le dé un poco de sentido a la vida, ¿no? Sin el amor no podemos dar pie hacia adelante para decir, no, ya no quiero vivir, ya no quiero hacer nada, porque justamente siempre tenemos amor dentro de nosotros. Y justamente el autor plantea mucho esto, ¿no? Que él recordaba mucho a su esposa y no la recordaba con tristeza, no la recordaba con enojo hacia los soldados, sino la recordaba siempre con amor. Aunque no supiera si estaba viva, él siempre la recordaba. Incluso hay unas cosas que también le dan sentido a su vida, ¿no? Del autor, que son los pequeños placeres, ¿no? Bueno, yo les llamo así, los pequeños placeres de la vida, que son, por ejemplo, las puestas del sol, que son el estar divirtiéndose, ¿no? Porque pese a estar dentro de un campo de concentración, ellos tenían una forma de divertirse, tenían espíritu para seguir con vida. Entonces, este es lo que le da el sentido hacia su vida, es lo que te hace un ser humano dichoso de estar vivo, ¿no? Justamente respecto a eso, pues el autor menciona que existen dos realidades, ¿no? La realidad externa y la realidad interna. Él lo menciona así: existe una vida interior y una vida exterior. La vida exterior es todo lo que está fuera de nosotros, y esta vida es un tanto problemática porque lo que sucede fuera de nosotros no lo podemos controlar del todo. Sin embargo, para el autor, lo que vale la pena resaltar es que nosotros tenemos total control de lo que sucede en nuestra vida interior. De hecho, este pensamiento me parece muy estoico. Lo que él dice es que lo que importa realmente es la actitud que tenemos hacia la vida, como justamente ya lo habías mencionado anteriormente, y es justo por ello que él menciona estos puntos que le parecen fundamentales para conservar la esperanza, como ya dijimos, que es el amor, pero también hay otro punto al que ya aludiste un poco, que es justamente el humor, ¿no? Sobre el humor menciona lo siguiente: es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea por un buen tiempo. Esta frase, pues justamente él la utiliza ya que menciona que durante su estancia en este lugar imaginaba distintas situaciones un tanto humorísticas, ¿no? A veces se burlaba de los vigilantes o los imaginaba en situaciones pues graciosas, y esto le proporcionaba pues a él un sentido del humor que no debía perderse, o incluso luego con sus compañeros hacían algunos chistes, imaginaban situaciones graciosas. Él, referente a esto, dice que existe un arte de vivir, y este arte de vivir justamente implica en lo que ya hemos mencionado: debemos dejar que el destino siga su curso. Esto no quiere decir que la libertad humana se pierda, sino que debemos asumir nuestra libertad, pero también debemos entender que, como ya lo dije, existen cosas en el mundo exterior que escapan a nosotros. Entonces hay cosas que debemos aceptar. Debemos aceptar que hay un cierto destino, pero también debemos de mantener nuestra capacidad de elección. ¿Qué opinas de esto, compañera? Pues permíteme agregar algo que se me hace de gran relevancia para el autor, ¿no? Y para el libro. Recordemos que el autor es un psicólogo, que la psicología pues está presente en todo momento en el libro, ¿no? Y hay una parte en la que plantea justamente esto de las realidades. Yo quiero añadir algo sobre eso, que es los sueños, ¿no? Los sueños también interpretan algo dentro de los campos de concentración, porque justamente el sueño que puedas tener, sea bueno o sea malo, te saca un poco de la realidad, ¿no? Plantea el autor que en una ocasión él vio a uno de sus compañeros de cama, ¿no? Porque compartían camas entre demasiadas personas, y que en una ocasión él vio a uno de sus compañeros tener una pesadilla, un sueño malo, reflejado pues con gestos, con algunos ruidos, ¿no? que emitía su compañero, pero al mismo tiempo
pues él no quiso entrar dentro de este momento de su compañero, privándolo de ese sueño, ¿no? Porque pese a que fuera un sueño malo, él tenía la posibilidad de estar fuera del mundo real, ¿no? Y pues el mundo real para muchos no era, el autor lo plantea, ¿no? Él lo veía desde un punto más psicológico y planteaba que también tarde o temprano esto solamente era una fase, ¿no? Esto se iba a acabar, pero no muchos tenían ese conocimiento, no tenían esa habilidad de poseer esos pensamientos, ¿no? Muchos eran pesimistas y tenían, pues sí, la idea de que nunca iban a salir, pero Víctor sabía algo muy, muy cierto, ¿no? El darle sentido a tu vida a través de las pequeñas cosas y cómo estos sueños también podían ser parte de esa pequeña realidad, ¿no? Sí, de hecho, justamente esto que mencionamos es con respecto a la vida interior, y eso es lo que él llama justamente la elección de la actitud. Aquí podemos nosotros decidir qué actitud tener frente a la vida y frente a las situaciones que nos ocurren. Para él es muy común que cuando enfrentamos alguna situación extraordinaria, pues nos comportemos como que un tanto idealistas, ¿no? Que nos alejemos de la realidad, imaginemos cosas que pues no son. Pero esto para él es algo normal. Pero ahora bien, también está el otro lado, es decir, el lado realista. Él menciona que justamente también hay que ser realistas y hay que ser consciente de las circunstancias en las que nos encontramos. Él menciona lo siguiente. Dice, el realismo nos avisa de que el sufrimiento, en una parte consustancial de la vida, como el destino y la muerte, son las circunstancias excepcionalmente adversas o difíciles las que nos otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente, más allá de sí mismo. Esta frase es la que utiliza en su día a día para poder seguir adelante, y él menciona que lo mantiene en pie es reconocer que la vida no solamente se trata de cosas bellas, sino que también en la vida existe la tragedia, existen los problemas, y para él los problemas son una forma, o mejor dicho, son un impulso para poder llegar más alto o para poder superarse como personas. Él incluso utiliza otra frase de Spinoza que me parece muy interesante. Dice, el sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Esto el autor lo utiliza porque ya en sus últimos tiempos como reo, pues le dieron el papel de médico, entonces tenía que asistir a otros reos que pues estaban en estado agonizante, y pues él se dio cuenta de que incluso el sufrimiento de aquellos prisioneros pues tenía algún sentido. Entonces muchas veces las personas suelen encerrarse en su sufrimiento y pensar que la vida ya no tiene ningún sentido porque se enfocan solamente en ese sufrimiento y no ven más allá. Él dice que hay que darle un sentido a ese sufrimiento, porque justamente ese sufrimiento nos hará más fuerte. Aquí hay otra frase que el autor rescata, que esta vez es de Nietzsche, y dice, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Algo que hacía el autor para darle ánimo a los enfermos era hacerlos que ellos imaginaran ciertas metas, que no se vieran solamente en la situación que se encontraban, sino que vieran adelante, que diseñaran algunos planes para cuando salieran de ese lugar, ya sea con sus familias o incluso ellos mismos. Él dice que no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espera algo de nosotros. Esto lo menciona porque algunos de los prisioneros le decían a él que la vida no tenía ningún sentido, que ellos ya no esperaban nada de la vida. Sin embargo, lo que les decía es que no se trata de que nosotros esperemos algo de la vida, sino de que la vida espere algo de nosotros. Nosotros somos los entes que actúan en la vida, nosotros somos los que están vivos. Él dice que la vida no significa algo vago o indeterminado, sino algo real, algo en lo que debemos de tener acción. Eso ya es más o menos lo que él encierra en esta, que es la segunda fase. No sé si quieras agregar algo más en esta fase o algún comentario extra. Pues como un comentario propio, yo creo que justamente lo dice el autor dentro del libro, que la vida y la muerte son un complemento, ¿no? En este caso, los campos de concentración van a ser el medio para llegar a la muerte, ¿no? Pero pues justamente el sentido que le das a tu vida depende simplemente de ti mismo, depende de cómo quieres verte a ti,
cómo estás enfrentando tus situaciones, ¿no? La vida no depende justamente, como lo dijiste, de las cosas buenas, sino que pues darle sentido, justamente cuando se lo das a tu vida un sentido, es cuando enfrentas un momento de sufrimiento, un momento de frustración, es cuando ahí realmente es donde das un sentido, un valor a lo que estás viviendo, ¿no? A través de ello creces, a través de ello reflexionas y puedes añadir cosas que no repetir y qué podrías hacer para cambiar esas partes de tu vida, ¿no? Ponerle un sentido a tu vida depende simplemente de atravesar por estos momentos, no con pesimismo, sino enfrentarlos con una actitud positiva y creer que, justamente como el autor lo dice, que esto solo es una etapa, no es lo que te define a ti como persona. También pues decías mucho sobre pues la última profesión que ejerció Víctor dentro de los campos. Yo, por así decirlo, podría plantearlo así: él nunca pierde su identidad por completo, puesto que dentro de los campos va a ejercer su profesión que ejercía durante su vida normal, ¿no? Pero la va a llevar a cabo en una circunstancia fuera de sí mismo, ¿no? O sea, va a emplear esta profesión para otros y no solamente para él, porque en algunos casos también repite, ¿no?, que muchos de los vigilantes, de los soldados, se burlaban mucho de ellos, ¿no?, y en especial también de él, porque justamente hay un punto en el que le dicen que seguramente él ganaba demasiado dinero con su profesión, ¿no? Y él simplemente contesta, pues vagamente, no, yo nunca gané mucho dinero con mi profesión, porque había veces en las que ni siquiera yo cobraba por lo que hacía, ¿no? Yo lo hacía de corazón, yo lo hacía hacia las personas y no solamente hacia mí, ¿no? Y es justamente lo que trata de reflejar también en ese momento, es justamente el transmitir su conocimiento, el transmitir sus experiencias, para que la gente no pierda el sentido de su propia vida, ¿no? Víctor encuentra el sentido de su vida y trata de manifestársela hacia los demás. Bueno, eso fue en lo que consiste más o menos esta segunda fase. La tercera fase ya es un poco más sencilla, porque aquí ya se trata de la liberación de los presos. De aquí solamente me gustaría rescatar algunos puntos que menciona el autor de esta tercera fase, ya para ir cerrando. Es lo que menciona aquí, que hay ciertas problemáticas cuando te enfrentas al mundo después de estar preso, porque él dice que algunos prisioneros incluso no se creían el hecho de estar libres, o incluso no sabían si eran felices con el simple hecho de ser libres. Cabe mencionar que este autor desarrolla una disciplina que se llama la logoterapia, y que él dice que esta disciplina consiste en ayudarles a las personas en encontrar el sentido de la vida. Esta logoterapia la utilizó en algunos prisioneros para ayudarlas a encontrar un sentido a la vida después de todos estos hechos por los que habían pasado. Y bueno, eso es como lo más rescatable de esta última fase. Y ya para cerrar, solamente me gustaría escuchar por qué recomendarías este libro y qué efecto causó en ti. Yo, para empezar, puedo añadir que este libro yo lo leí cuando yo tenía 17 años. Creo que es una de las épocas en las que más frustradas se sienten las personas, ¿no? También porque justamente no le encuentran un sentido a su vida. Yo lo leí primeramente porque es un tema psicológico, a mí me gustan mucho esos temas, entonces lo leí por esa razón, pero conforme iba leyendo, conforme me adentraba a la lectura, creo que incluso el autor te transmite su sentir, te transmite lo que quiere llegar a decir, ¿no? Con todas sus palabras, con todas sus expresiones. Realmente, incluso al final de la lectura, tú puedes encontrarle un sentido a tu vida. Yo lo encontré, y creo que también algunas de las personas que están escuchando ahora, si se dan un pequeño tiempo para leer este libro, podrían adentrarse a él y entender el sentido de su vida, ¿no? Algunos lo harán de diferente manera, pero yo creo que recomiendo este libro porque te hace un momento de reflexión muy íntima que puedes llegar a transmitir hacia los demás, ¿no? Realmente lo recomiendo bastante. Creo que a todos los escuchantes pues les podría gustar mucho. Bueno, Fátima, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, muchas gracias por tu opinión y muchas gracias por esta recomendación. También muchas gracias a las personas que nos escucharon en esta ocasión. Les queremos recomendar nuestro próximo podcast, que será un especial del Día del Niño, y para ello hablaremos sobre el libro del Principito. Muchas gracias, hasta luego.
El canto del Cenzontle. Leamos, amemos y pensemos.